Estamos con Sergio Verdugo, abogado constitucionalista de la Universidad del Desarrollo, doctor en Derecho de la Universidad de Nueva York, para que nos venga a dar su opinión, su perspectiva personal sobre, primero, el debate constitucional y, segundo, el proceso constituyente, ¿no? Bienvenido, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Sergio, partamos por la primera pregunta, ¿no? La más esencial. ¿Qué es una constitución? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el funcionamiento real de una constitución? Una constitución es la norma fundamental de un ordenamiento jurídico político. Regula las bases de la organización del poder y además contiene un listado de derechos fundamentales. La Constitución puede ser entendida en un sentido formal, o sea, el texto que contiene estas cuestiones, el documento al que llamamos Constitución, o en un sentido material, que son las reglas fundamentales que se refieren a estas cosas, que pueden estar en el texto formal o en otras reglas dispersas en el orden jurídico. Mucho se ha hablado respecto al proceso constituyente sobre este acuerdo por la paz y la nueva Constitución, ¿no? Sería importante, bajo tu propia opinión, ¿qué implica este acuerdo? ¿No? ¿Qué significa que hayan firmado gran parte de los partidos políticos, ¿no?, este acuerdo por la paz y por la nueva Constitución? Este acuerdo manifiesta la voluntad política de reemplazar la Constitución vigente por una Constitución nueva y es relevante porque lo firman partidos políticos que han sido adversarios políticamente por muchos años y han dado una señal de unidad para avanzar hacia una nueva Constitución. Y como se requiere de mayorías altas para habilitar este proceso, para primero modificar la Constitución, para permitir este proceso, es muy importante que este acuerdo lo hayan firmado partidos políticos opuestos. Ahora, esto se trata todavía de un acuerdo político incompleto. El acuerdo político, de hecho, está frágil estos días. Los partidos probablemente firmaron aquellas cosas que pudieron acordar esa noche, de ese jueves, la noche, viernes de madrugada. Pero todavía falta definir muchos detalles que son bastante importantes, como por ejemplo el número de delegados que va a tener la convención, ya sea la mixta o la convención simple, electa. Justamente estos dos mecanismos, ¿no?, que se está hablando de que la gente va a poder eventualmente votar después del plebiscito de entrada, convención constituyente o constitucional y convención mixta. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Como está planteado en el acuerdo, la convención mixta va a ser un órgano constituyente compuesto por legisladores y por un grupo de ciudadanos que fueron electos. Y en cambio, la convención constituyente completamente electa se parece mucho más a una asamblea constituyente. Es en realidad una asamblea constituyente, compuesta 100% por ciudadanos electos para cumplir ese rol. En ambos casos se trata de un órgano constituyente que va a cumplir una función exclusiva, que es dictar una nueva constitución, y después se va a disolver. Así por lo menos están los términos del acuerdo. Y su único mandato sería redactar la nueva constitución. Así es. Como dice bien el acuerdo. ¿En qué momento del cronograma de este gran calendario que partiría en abril estamos actualmente? ¿Y qué sigue después de este cronograma constitucional, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo? Estamos todavía en una etapa temprana, porque el acuerdo no está completo. Hoy día está funcionando una comisión técnica y los partidos políticos siguen negociando para poder resolver los detalles que quedan, que no son detalles menores, son cosas importantes. Entonces, hoy día estamos todavía en la etapa de completar el acuerdo para que este proceso constituyente pueda iniciarse. Todavía yo creo que formalmente no podemos hablar de proceso constituyente. Una vez que se logre un acuerdo completo, va a haber que reformar la Constitución actual para permitir que este proceso constituyente sea implementado. Y muy probablemente va a haber que reformar varias leyes que regulan las elecciones, el servicio electoral, etcétera, para poder facilitar que el acuerdo se materialice. Después de eso, va a haber un plebiscito en abril. Puede que abril no sea una fecha definitiva, puede que sea mayo, asumiendo que las condiciones están para hacer un plebiscito. Y en ese plebiscito van a haber dos preguntas. La primera pregunta es si queremos o no una nueva constitución. La respuesta es sí o no. Y la segunda pregunta es cuál es el mecanismo que debe seguirse para hacer una nueva constitución. Y hay dos alternativas que son cerradas. Uno puede pensar que existen muchas alternativas más, digamos, pero el acuerdo político solamente considera dos posibilidades. Es importante precisar que quienes contesten la primera pregunta y respondan no, o sea, no quieren una nueva constitución, igual pueden contestar la segunda pregunta. Bueno, después de ese plebiscito van a haber elecciones en octubre. En octubre se va a elegir, además de los alcaldes, concejales y gobernadores, se va a votar por los delegados de la convención, ya sea de la convención mixta, de la parte electa, ya sea de la convención electa completamente. Después de eso se va a establecer la convención, de nuevo, asumiendo que todo este proceso es exitoso, y que se mantiene el clima de acuerdos, etc. Y va a funcionar por un plazo de 9 meses.
El acuerdo considera la posibilidad de que haya una extensión por 3 meses adicionales, ¿ya?, en el evento de que no se produzcan los acuerdos indispensables para dar lugar a una nueva constitución. Pasado todo este tiempo, se va a dictar una nueva constitución que va a ser aprobada o rechazada en un plebiscito de salida, que va a confirmar el texto, donde el acuerdo plantea de que el voto va a ser obligatorio. Una vez que se dé esto, después la nueva constitución va a tener que ser promulgada y publicada. Yo calculo que esto debiera terminarse, si es que es exitoso el proceso, poco antes del cambio de mando presidencial del 11 de marzo del 2022. Sea convención mixta o convención constituyente, alguien tiene que redactar la nueva constitución, sí, ¿no? Muchos se preguntan, bueno, ¿la van a escribir todos? ¿La va a escribir un grupo? Mucha gente dice, bueno, al final siempre la escriben abogados entre 4 paredes, ¿no? O sea, los mecanismos que sean. ¿Quién va a redactar esta nueva constitución? ¿Y qué es la comisión técnica, no? Si bien va a rellenar los huecos incompletos del acuerdo, ¿quiénes conforman esta comisión y qué función tiene también? Son 2 preguntas distintas. La comisión técnica está compuesta por 14 personas, 7 representan a la oposición y 7 representan al oficialismo. Aquí hay partidos políticos designaron a 2 personas, el gobierno también tiene una persona, y son 14 personas que algunos de ellos son abogados, otros son cientistas políticos o tienen otras profesiones, y cada uno de su experiencia va a aportar lo suyo para poder materializar este acuerdo. Ahora, este acuerdo, yo quiero decirlo, esta comisión no es realmente técnica. Aunque se llama comisión técnica, esta es una comisión política, porque su misión es darle detalles y es complementar el acuerdo político. Las personas que participan ahí tienen que tener, por supuesto, un alto nivel técnico porque tienen que entender de sistemas electorales, tienen que entender de derecho constitucional, pero su función primaria no es técnica, su función primaria es política. Y esto es relevante recalcarlo porque lo que ellos acuerden en la comisión después va a tener que ser respetado por los partidos. Entonces, además, tienen que ser personas muy empoderadas por los partidos. Eso con la segunda pregunta. Y tu primera pregunta, perdona, ¿cuál era? ¿Quién va a redactar la nueva constitución? Mira, en la práctica, los procesos constituyentes muestran que siempre hay unos pocos que redactan materialmente la constitución, ¿no? Eso es inevitable. Tú necesitas varios asesores jurídicos o políticos que hacen ese trabajo materialmente. Pero lo relevante no es quién redacta la Constitución al final del día, lo relevante es cuáles son los acuerdos políticos a los cuales va a llegar la Convención, que después los abogados podrán traducir en un texto material, digamos, pero ¿cuál es la forma de gobierno que vamos a tener? ¿Cuáles son las garantías de independencia de los tribunales que vamos a querer poner en la Constitución? ¿No? ¿Vamos a querer tener un capítulo de Banco Central Autónomo? ¿Con qué garantías? Digamos, esas preguntas van a tener que ser contestadas por los delegados, ¿ya? Independientemente de quién después redacte el texto final. Y aquí además se van a redactar varios documentos, no va a ser solamente la Constitución final, van a haber indicaciones, van a haber propuestas, van a haber... Sí, y si uno mira cómo funciona el Congreso hoy día, pasa algo parecido, ¿no? Son los asesores los que ayudan a los parlamentarios, a veces los mismos parlamentarios redactan algunas cosas, después hay varios textos que no se terminan usando en definitiva. Es un proceso altamente elitista en el sentido de que participan solamente las personas que fueron electas y que fueron competitivas para ganar las elecciones, pero además es elitista en el sentido de que en algún momento tiene que traducirse en alguien que sepa de constitucional para poder redactar estas normas y transmitir y traspasar la voluntad política acordada en los acuerdos con un texto concreto. Hay algo que a lo mejor no queda muy claro. Lo que decida la comisión técnica es vinculante, es una propuesta, se tiene que decidir el Congreso respecto a lo que va a proponer la comisión técnica, o lo que decida la comisión técnica, como bien dijiste, hay un elemento político, se tiene que respetar. Mira, la comisión técnica no tiene un fundamento legal hoy día. Lo que la comisión técnica dice o los acuerdos que establezca no pueden ser exigibles por la vía judicial, ¿ya? El acuerdo político tampoco tiene un respaldo legal, porque este proceso constituyente no se ha hecho hasta el momento sobre la base de las reglas vigentes de la Constitución. Eso no estoy diciendo que sea algo negativo, lo que estoy diciendo es que en algún momento va a haber que materializarlo en una reforma a la Constitución actual. Y en ese sentido, si algún partido político quiere desconocer los acuerdos que
ocurran en la comisión técnica, cosa que sería muy malo, pero es algo que puede hacer, no va a haber una forma de hacerlo exigible. Por eso a mí me parece razonable que los acuerdos a los que se lleguen, al igual que el acuerdo original, sean hechos por la regla de la unanimidad, para que le puedan darle garantía a todos los partidos que participaron del proceso. Lo peor que podría pasar aquí es que distintos partidos empiecen a sacar sus adhesiones del proceso, empiecen a salirse, a desconocerlo. Sí. Entonces hay que generar las condiciones políticas para que los partidos confíen en esta comisión. Y ya estamos viendo algunas señales de negociaciones políticas que se están dando por fuera de la comisión. Ya cualquiera sea el mecanismo, tienen que ser procedimientos que le den confianza a los partidos, a todos los partidos. Metámonos en un tema más importante, ¿no? Una parte es el proceso y otro ya es el proceso de la redacción o qué se va a decidir en la nueva Constitución. Bien lo dijiste, las bases de la institucionalidad del sistema de gobierno. En tu opinión, ¿qué debería o debiese regular esta nueva Constitución? Las constituciones en general yo creo que debieran regular mínimos democráticos. ¿Okay? Una constitución democrática debiera establecer cuáles son las condiciones para hacer que una democracia sea sostenible en el tiempo. Y para mí esas condiciones pasan por entender que las democracias son sistemas competitivos, tanto horizontalmente, porque los partidos compiten por el poder político y tenemos que garantizar que esa competencia se mantenga, y también de forma vertical, ¿no? Que los partidos políticos sean capaces de abrirse y de tener cierta movilidad con la sociedad civil. Las constituciones tienen que regular las condiciones que hagan esto posible. Y yo creo que es ahí donde tenemos que focalizarnos. Ahora, no estoy diciendo que todas las constituciones hagan esto, porque aquí hay una separación entre lo que ocurre en la realidad de muchos países y lo que una buena constitución debiera tener. Para mí, una buena constitución debiera tener estas condiciones. Y estas condiciones pasan por tener una independencia judicial fuerte, por tener un banco central autónomo, por tener una forma de gobierno que haga posible que el presidente o quien esté a cargo del gobierno pueda formar coaliciones legislativas para implementar su programa. Y además establecer derechos que sean útiles para la democracia, ¿no? La libertad de expresión, por ejemplo, que es esencial para la oposición, la libertad de prensa, la libertad de asociación. Ahí tenemos que pensar en cuáles son los contenidos que hacen posible que esta democracia sea sostenible en el futuro, que no pueda ser capturada por una coalición con inclinaciones de volverse hegemónica, garantizar la competencia política. Vamos a hablar de los principios, ¿cierto? De algo más metafórico que envuelve la Constitución. La Constitución puede ser material, pero también hay un halo de legitimidad que no necesariamente tiene que estar en la Constitución. ¿Qué principios son fundamentales que debiese tener la Constitución? Más allá de la regulación y que debería tener materialmente una nueva Constitución, los principios. ¿Qué principios inspiran o deberían inspirar una nueva Constitución? Mira, en general las constituciones pueden... formalmente las constituciones son textos y el texto lo aguanta todo. ¿Okay? Y aquí hay distintas visiones de sociedad que tratan de incorporar ciertos principios a las constituciones. La subsidiariedad, la solidaridad, el bien común, la felicidad de los habitantes. Uno podría pensar en una lista de principios que nos unan a todos. Independientemente de esa lista de principios, yo trataría de que la Constitución fuera lo más breve posible y que si se incorporan algunos principios específicos, que esos principios no estén hechos para diseñar un modelo de sociedad que se perpetúe en el tiempo, sino que puedan relacionarse con otros principios. Si vamos a tener subsidiariedad, tengamos también solidaridad, o no tengamos ninguna de las dos. Pero esos principios son principios que no deben ser disponibles por los jueces. Son principios que pueden ser importantes en las constituciones por el valor simbólico que tienen las constituciones y porque tienen que ser instrumentos que aspiren a unir a la población y no a dividirla, no a hacer que las constituciones sean el patrimonio de un sector político exclusivamente. Y por eso tener principios puede ser muy útil, pero no es algo necesario tampoco. Lo necesario en la Constitución es que ella establezca la organización del poder político, las formas de limitar ese poder político y los derechos más fundamentales. Es lo que se habla un poco del minimalismo constitucional, ¿no? Constitución mínima. Hay algunos que lo han llamado así, sí. Sí, es básicamente estos mismos principios que inspirarían una constitución mínima. Así es. Siempre se ha debatido, ya lo nombraste en algún sentido de esta entrevista, ¿qué se entiende por el Estado subsidiario, que es uno de los caballitos de batalla de esta discusión constitucional, y lo que se llama Estado empresario, el Estado solidario, que son ciertas inspiraciones de cómo debería moverse o interactuar el Estado con la ciudadanía? ¿Qué significa cuando alguien dice que en la Constitución existe un Estado subsidiario? Mira, hay dos maneras de ver a la subsidiariedad. La forma como se ha visto en Europa normalmente, que es acercar las decisiones
políticas fundamentales a la población, que autoridades locales, que las decisiones de autoridades locales se puedan preferir. Esto se acerca mucho a la descentralización y la forma como en Chile hemos entendido la subsidiariedad. En Chile la subsidiariedad la hemos entendido muy vinculada a la idea que tenía la Iglesia de fortalecer las asociaciones intermedias, de fortalecer a la familia y de darle a la iniciativa que venga de esas asociaciones intermedias una preferencia, una preferencia. Ahora, esta idea en la Constitución de 1980 está implícita, no está explícita, no hay una parte de la Constitución que diga hay un principio de subsidiariedad. Está implícita en parte, y se interpretó así, especialmente en los 80 y en los 90, como prefiriendo la iniciativa privada por sobre la iniciativa pública. Entonces lo que se decía era, se debe preferir que los privados actúen y cuando hay una necesidad pública que los privados no puedan satisfacer, entonces el Estado puede intervenir. Entonces la actividad del Estado se vuelve supletoria, ¿ya? A falta de los privados. Ahora, esa es la interpretación como chilena que tuvimos de este principio de subsidiariedad. Pero esa interpretación que estuvo muy vigente en los 90 y en los 80, la verdad es que no es la misma interpretación que tienen los tribunales hoy. Hoy día los tribunales, cuando resuelven casos sobre la base del principio de subsidiariedad, lo hacen también complementándolo con otros principios como la solidaridad. Por eso es que hoy día la subsidiariedad puede ser utilizada en contra de privados también, cuando hay una necesidad pública. Se ha invocado la subsidiariedad en contra de las ISAPRES, por ejemplo. Lo que te quiero transmitir es que la subsidiariedad ha ido cambiando. Lo que no debe pasar en una nueva constitución, y yo me voy a oponer a esto, es que usemos principios para diseñar modelos de sociedad. ¿Ya? Si vamos a tener subsidiariedad, complementémosla con otros principios importantes o no tengamos subsidiariedad en la Constitución. No podemos tener principios abstractos que puedan impedir reformas importantes a nuestros sistemas sociales. Yo creo que hoy día no existe ningún obstáculo para modificar nuestro sistema de seguridad social, para modificar nuestro sistema de pensiones. Pero si alguien quiere usar principios abstractos para impedir reforma, entonces estaríamos en presencia de una muy mala Constitución, creo yo. Y eso es lo que tenemos que impedir el día de mañana. Justamente esas controversias fundamentales, ¿no? Que no necesariamente la tiene que resolver la Constitución, sino la puede resolver la deliberación democrática. ¿Cuáles, a tu opinión, crees que son los capítulos en esta redacción que podrían ser un poco más problemáticos, ¿no? La autonomía del Banco Central, a lo mejor las facultades que podría tener en su futuro el Tribunal Constitucional, que también está siendo bien criticado, y sobre todo el derecho de propiedad, ¿no? Que ha sido un poco de la discusión que se quiere cambiar o modificar en la nueva Constitución. ¿Cuáles son esos capítulos que van a tener más controversia en esta convención constituyente? Mira, es difícil predecir cómo va a operar la convención constituyente porque va a depender de si hay posiciones radicalizadas que logran el tercio más uno para poder vetar los acuerdos. Si hay posiciones radicalizadas que logran el tercio más uno, entonces va a ser difícil poder llegar a acuerdos. Pero si esas posiciones radicalizadas no tienen el tercio más uno, va a ser más factible llegar a ese tipo de acuerdos. Y en esas circunstancias a mí me sorprendería ver, por ejemplo, que no hubiese un capítulo que garantizara la independencia del Poder Judicial, que no garantizara la inamovilidad de los jueces. O sea, esas cosas yo creo que es altamente probable que haya acuerdos transversales en eso, porque no partimos de cero, ¿no? Tenemos una tradición constitucional relativamente larga y tenemos buenas experiencias, tenemos malas experiencias y además tenemos instituciones funcionando. Entonces, cuando se reúnan las distintas comisiones a redactar los distintos capítulos de la Constitución, va a ser inevitable que esas comisiones evalúen el comportamiento de las instituciones que están estableciendo. O sea, la comisión que redacta el capítulo del Poder Judicial va a evaluar lo que está haciendo la Corte Suprema hoy día y si le parece bien o mal y qué reformas va a haber que hacerle. Y así yo creo que va a ocurrir lo mismo con todas las instituciones. Ahora, tú me preguntas de cuáles son los nudos que pueden haber en esto, ¿no? Y yo creo que aquí pueden haber distintos tipos de nudos. Uno de ellos tiene que ver con el derecho al agua, yo creo. Ahora yo no soy experto en esa materia, pero ha habido distintas propuestas al respecto. Otras propuestas tienen que ver con el derecho de propiedad. Hay quienes creen que el derecho de propiedad no debiera ser un derecho fundamental. Hay otros que creen que sí. Hay otros que creen que debiendo ser un derecho fundamental, hoy día tiene demasiado detalle en nuestra Constitución. Podríamos simplificarlo y tener una redacción que solamente proteja lo esencial, ¿no? Que si te van a expropiar, que te indemnicen, ¿no? Cuestiones así. Pero no es necesario tener el régimen minero en la Constitución, por ejemplo. Todas esas discusiones pueden generar algunos nudos, ¿ya? Pero de nuevo, va a depender de la composición de la convención y de la capacidad que tengan los grupos más radicalizados de obtener el tercio más uno, de si esos nudos se van a poder desatar o no. Uno siempre trata de comparar el proceso constituyente chileno con otras experiencias, ¿no? Y muchos han hablado de tener una solución más o menos mágica
respecto a un sistema, un proceso constituyente perfecto. En base a tu opinión, ¿qué nos dice la experiencia comparada respecto a lo que se está discutiendo actualmente en Chile, en términos de proceso constituyente? Yo creo que la lección más importante, si uno mira distintas experiencias comparadas, es que las mejores constituciones se hacen por acuerdos políticos de partidos rivales que aspiran a competir por el poder. Cuando las convenciones constituyentes son capturadas por una coalición que tiene inclinaciones de volverse hegemónica, normalmente salen constituciones muy poco democráticas o que establecen dentro de su texto un programa de gobierno que pretenden volver rígido. Las constituciones hechas en dictaduras también pueden tener esta tendencia. Y por eso una buena lección tiene que ver con, cualquiera sea el diseño que uno tenga procedimental, que las dinámicas políticas que se generen dentro de ese procedimiento privilegien la existencia de acuerdos políticos entre partidos que piensan distinto y que aspiran a competir por el poder. La última pregunta es un poco también para sistematizar y resumir. Mucho se ha dicho que la nueva Constitución vendría a resolver la crisis, ¿no? Y yo creo que esta pregunta está más que repetida en los medios y en el debate. ¿Es esta nueva Constitución esta bala mágica que resolvería todos los problemas, sobre todo sociales? A tu opinión, ¿una nueva Constitución debería resolver los problemas que actualmente tiene Chile? Depende del tipo de problemas. Los sociales, sobre todo. Sí. La Constitución no puede y no debería intentar resolver el problema de las pensiones o de salud o de las concesiones de las autopistas. No debería, no debe y no puede, además, incluso si tratara de hacerlo, resolver eso. Y hacer que la población piense que sus expectativas de derechos sociales van a poder ser resueltas en un proceso constituyente es engañar a la población. Eso va a generar una enorme frustración. No te digo que las constituciones no puedan tener algo que decir al respecto, sí pueden tener algo que decir, pero no van a solucionar esos problemas. Hoy día nosotros necesitamos una nueva constitución para poder corregir la disfuncionalidad que tenemos en nuestra forma de gobierno, en la organización del poder político, con gobiernos que no pueden implementar su programa, generando un alto nivel de frustración en la población. Es ahí donde tenemos que poner el acento y además en dar señales de que la constitución que se va a aprobar va a ser una constitución de unidad, una constitución legítima y aceptada ojalá por toda la población, y que no va a ser patrimonio en ningún sector por sobre el otro, no va a ser una constitución de revancha de un sector por sobre el otro, tampoco va a ser una constitución impuesta por un sector por sobre el otro. Entonces es el símbolo el importante y además es la posibilidad de resolver este problema del gobierno disfuncional que hoy día tenemos. Hay otro motivo por el cual el proceso constituyente podría ser importante, y es que podría ser una oportunidad para que los partidos políticos recuperen parte de la credibilidad que han perdido en estos últimos años. Pero estas cosas no están garantizadas. O sea, uno no puede garantizar que el proceso constituyente va a cumplir estas tres funciones. Uno esperaría que los esfuerzos estuviesen dirigidos en eso. Bueno, es difícil predecir lo que podría pasar eventualmente. Sergio, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tus reflexiones y tu opinión personal respecto al proceso constituyente. Sergio Verdugo, abogado constitucionalista de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias. You